Hola, hoy M. Los últimos días de Europa de Antonio Scurati. Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a este lugar donde platicamos de libros. Hoy quiero hablarles de M. Los últimos días de Europa de Antonio Scurati. Antonio Scurati es un historiador, profesor de historia, italiano de 50 y pocos años, que ha dedicado sus últimos 10 más o menos a hacer el registro la investigación y el registro de la biografía política de Benito Mussolini. Se suponía que iban a ser 3 volúmenes. Yo ahora creo que va a haber por lo menos un cuarto. En el primer volumen, que se llamó M, el hijo del siglo, Scurati nos cuenta el crecimiento político de Mussolini, la formación desde ser, pues, si no un analfabeta, porque ya se dedicaba al periodismo y al activismo, si era una persona fuera del poder. Ajá, totalmente fuera del poder. Era un inadaptado que, que quería salir de esas condiciones y quería acceder al poder. En el segundo libro, M, el hombre de la providencia, ya nos cuenta, después de que en el primero se creó el fascismo como modo de activismo, sus primeros fascios, precisamente, grupos que en realidad eran muy violentos y así es como se imponían. En el segundo, ya, ya creadas todas estas redes, ya teniendo un poder en sí mismo por haber creado toda esa red de personas a la que ya maneja, accede al poder Mussolini. Llega a ser el hombre fuerte de Italia, incluso a veces por encima del rey. Todavía hay rey en ese tiempo en Italia. En M, los últimos días de Europa, nos encontramos ya al mundo con Hitler en el poder en Alemania y nos damos cuenta cómo Mussolini, de haber sido el maestro, el inventor de esta forma de totalitarismo, se va convirtiendo en un peón. Ya no es él el que decide. Se trata de acomodar, trata de no ofuscar al otro. El alumno admiraba al maestro y tal vez todavía lo admire, pero lo ha rebasado por mucho. Y si bien con unas formas pretendidamente diplomáticas y sutiles, lo utiliza como una herramienta más en sus intenciones. Y entonces el gran hombre, el macho alfa de pelo en pecho y lomo plateado que fue Mussolini, se va cayendo, al grado de que en realidad en este libro no es tan protagonista, sino, sino todos los demás y las relaciones que se van estableciendo con Alemania y los pensamientos de los otros y se va un poco desdibujando Mussolini en estas páginas. La portada yo creo que es evidente, está ya contándonos parte de esta historia, ¿no? El fascismo se va perdiendo y llega el Tercer Reich, que es el que empieza a dominar, porque esa es su intención, además, empieza a dominar Europa y domina, el alumno domina al maestro y lo mete a su redil y lo utiliza como una más de sus herramientas que guarda en la caja para cuando las necesite. En cuanto a forma, este tercer volumen es igual que los otros dos. Primero, el registro documental, la referencia documental de dónde proviene la información y después una narración de 2, 3, 4, quizás 5 páginas que le da todo el contexto y que nos explica cómo la historia no son solamente los hechos que se pueden aislar para observarse, sino la relación que existe entre ellos. Es precisamente la historia, no son los hechos históricos. Esos se pueden enlistar, pero la historia es, es el contexto y la manera en la que se relacionan. Y en eso Scurati es genial. Eh, Hay quien dice incluso que ya está inaugurando un nuevo género, porque poner de un lado la referencia documental y después la narración
sin un gramo de ficción, pero perfectamente novelada por su habilidad para contar, eh, pues yo creo que tal vez deje escuela, ya veremos. Mientras tanto, es una muy buena manera de leer y de informarse y de leer historia y de poder vivir libros, volúmenes de, este tiene como 400 páginas, pero las otras dos entregas son de 700 u 800 y no se sienten ni farragosos, ni lentos, ni pesados, ni nada. Es una excelente idea para informarse de cosas que, como dice la contraportada, al ver al pasado, eh, tal vez nos ayudemos para no permitir que ocurran al futuro. Antonio Scurati, M. Los últimos días de Europa, para poner las barbas a remojar local, regional y mundialmente.